Bueno, ¿quién soy yo? Yo soy un programador, eh, como lo comentaron, full stack, senior. Ahorita estoy encargado de varias áreas dentro de mi trabajo, este, como es la de supervisión de código, junto con la de administración y operaciones, soporte y en algunos ratos a veces contratación de personal y revisión de calidad de los desarrolladores que integran el proyecto. Así también me toca a mí hacer inspección y filtrado de todos los repositorios e integraciones a ambientes de producción y desarrollo. Y en general, pues estoy como supervisando todo, casi todo el tiempo. Esas son mis credenciales. Tengo una licenciatura con diferentes certificaciones. ¿Licenciatura en qué? En tecnologías de la información. Y tengo certificaciones en JavaScript, en Node, bueno, en varias cosas tengo certificaciones. Y me encanta el mundo de la programación y me encanta compartir el conocimiento, que es algo que siempre les he dicho que debe ser el acto primario de un programador. Compartir todo lo que puedan, porque no saben si mañana van a necesitar un poco del conocimiento de algún compañero. Bueno, entonces arrancando, a mí me gustaría tratar de esclarecer un poquito todo este tema tan difícil de entender para los que vienen iniciando programación, para los que están tratando de salir de su zona de confort en su trabajo, de los que tienen otra carrera totalmente diferente, así como los egresados de ingeniería que no saben para dónde irse, salen y sienten que no tienen los conocimientos suficientes como para enfrentar todos todas las barreras de empleo que existen hoy en día, sobre todo aquí en México, en Latinoamérica. Este, se, con esta plática voy a tratar de despejar esas dudas, de dónde iniciar, cómo iniciar. Así también vamos a tener una leve clase de lógica para entender un poquito y que se vayan un poquito con esta teoría. Decía por ahí un gran maestro que tuve que hay dos momentos en la vida. Uno que se te queda toda la vida, o sea, ideas que se te quedan e ideas que van pasando nomás evaporándose en la mente. Entonces, yo espero que lo que les comparto hoy en día se les quede para toda la vida, aunque sean o no sean programadores, o tomen la decisión de inclinarse por esta bonita carrera, pues que sí se les pegue en la cabeza cuáles son las herramientas básicas que podrías ejecutar en cualquier rama que elijas de tu carrera. Entonces, vamos a ponernos un poquito más de comadre a comadre, más tranquilos. Vamos a aligerar un poquito la presión de decir, quiero ser un programador. ¿Ok? ¿Qué son los programadores? ¿A dónde voy con esto de quiero ser un programador? A mí se me han acercado muchísima gente en conferencias, compañeros de trabajo, e inclusive alumnos y parientes, diciéndome, oye, ¿sabes qué? Es que quiero ser programador. ¿Por qué quieres ser programador? La primera pregunta que les hago a mis alumnos aquí en Bedu, como a algunos compañeros o cualquier persona que se acerque conmigo para aprender, ¿por qué quieres ser programador? ¿No? Es la pregunta número uno. Y todo el mundo me dice, pues, porque quiero ganar más dinero, por los conocimientos, por esto y aquello. Pero la esencia del programador va más allá de la razón económica. Claro que hay un motivo bastante fuerte de por qué convertirse en programador, y ese es que se paga bastante en el mercado laboral, y aparte que está muy cotizada la carrera, pero también debe ser un gusto que debes de tener tú en cuestión de querer explorar, querer alimentarte, querer entender y conocer cuál es la manera de resolver un problema, que es lo más rápido y lo más fácil de explicar qué es o tratar de ser un programador.
No todo se trata de código. Digamos que el código es un 5% de lo que es un programador. Voy a ir explicándoles esto paso por paso, pero bueno, empecemos. Entonces, si yo quiero ser un programador, voy a encontrarme con algunas ventajas de ser programador. Bueno, la primera ventaja de ser programador es que vamos a estar sobre el sistema laboral. ¿Cómo el sistema laboral? En México, todas las carreras, a excepción de la medicina y algunas ingenierías, no todas, perciben cierta cantidad monetaria al mes, o sea, una clase media alta, clase media, ¿no? Todos perciben determinada cantidad y no se salen de ese lugar de ingreso. Es como un canal estable donde las empresas no pagan después de cierta cantidad de dinero, ya sea por impuestos o ya sea porque las empresas no dan para más. La programación o el desarrollo de software sale de este esquema laboral a un nuevo nivel, donde ya no volteaban los límites económicos que podría pagarte una empresa y ya se ven a los programadores como herramientas de trabajo dentro de una institución, herramientas sumamente necesarias, así como una computadora. Entonces, estas herramientas empiezan a cotizar como si fueran dinero en la bolsa. Mientras más conocimientos tenga un programador, más empieza a cotizar, superando totalmente el estándar de ingresos que tiene Latinoamérica. ¿Por qué pasa esto? Porque hay muy poquitos programadores. La cantidad de programadores que hoy en día no cubren la cantidad de puestos que existen en las empresas en Estados Unidos, en Canadá, bueno, Europa, etcétera, etcétera, ¿no? Esto ya lo hemos escuchado muchísimas veces en muchísimos canales de YouTube, de que los programadores se necesitan en todo el mundo. Ok, pero vamos a ver por qué. ¿Por qué pasa esto? Porque ese es un efecto que está pasando hoy en día y que a futuro va a seguir, va a continuar. Pero por lo pronto decirles que las ventajas es que el sistema económico se supera. Es decir, los ingresos que percibes van más allá de lo que podrías percibir en un montón de carreras que hoy en día están vigentes y que existen. El segundo punto es la libertad laboral resuelta de por vida. El hecho de que tú sepas programar y sepas aplicar la programación en un campo real o en campo de producción, te va a dar trabajo de por vida. ¿Por qué? Porque el mundo va para una era tecnológica, va volando y se va a necesitar en un futuro todo tipo de programadores. No va a haber digamos, un sistema automatizado ni una inteligencia artificial que comience a programar por ella misma hasta dentro de muchos años. Todos los dispositivos, absolutamente todos los dispositivos de nueva generación requieren de un cierto nivel de programación, desde muy básica hasta muy avanzada, pero vas a tener trabajo. Hoy, naciendo una persona en el 2020, va a tener trabajo hasta que se muera, ¿ok? Como programador. Va a haber muchísimo trabajo y mucha tasa de empleo. La libertad económica, obviamente, ya no dependes de que la quincena, que esto, que estás estresado porque no te pagan a tiempo por los bonos. Aquí hay una libertad económica que tú vas a tomar la decisión de trabajar para quien se te pegue la gana. Las empresas, no vas a estar tú buscando trabajo, sino que las empresas se van a estar peleando por ti. Y aparte puedes trabajar de un modo que se llama freelance, que es trabajar en horas. Es decir, puedes estar en tu casa viendo la tele a gusto, relajado, levantarte, programar una hora y volverte a ir a pasear en bicicleta con tu familia a gusto y vas a tener unos ingresos bastante, bastante altos para lo que se supone que está representando tu jornada laboral. ¿Por qué? Porque programar es un poco difícil, ¿no? Digo, no vamos a meter en ese tema todavía, pero la libertad que te da de poder trabajar en el momento que tú quieras, a la hora que tú quieras, no te la da absolutamente ninguna otra empresa, ni ninguna otra profesión. Sí, los médicos pueden llegar, o los que estudian medicina, a ingresar un poco más de dinero que los programadores, obviamente. Y se lo merecen, con justa razón.
Pero lo que tiene la programación es que puede darte esa libertad después de cierto nivel. No entendamos que si entramos como juniors, ya voy a estar bien a gusto. No, es un sacrificio que algo que se va a cosechar mucho después, pero cuando estés cosechando el éxito, te vas a sentir súper estrella. Aparte otro punto son las condiciones laborales. Las condiciones laborales se manejan de esta forma y llega a ser un poco cómico, si no decir envidiable para algunas otras carreras, porque las empresas necesitan tanto a los programadores hoy en día que se ven a la necesidad de ponerles videojuegos, salas para dormir, este, camas, no sé, una cantidad de cosas para que el programador se sienta cómodo, relajado, le regala el snack, le regala la comida, hay viernes de cervezas, etcétera, etcétera, un montón de cosas que jamás vas a ver en una jornada laboral si vas a trabajar en una empresa donde se hace producción, donde te ponen en un cubículo y órale, te vas a quedar ahí 8 horas y te vamos a dar 15 minutos para comer. La ventaja del programador es que las empresas lo necesitan tanto que lo van a hacer sentir lo más cómodo posible a él y a su familia en todo caso. Hay algunas empresas que son pet friendly, que si tienes tus perro hijos, te lo puedes llevar y estar a gusto trabajando con él. Es una nueva estándar, una nueva cosa que no habíamos visto o no se había visto en esta sociedad, la manera en que las empresas cuidan a sus programadores. Este, el siguiente punto favorable es que vas a tener trabajo a nivel global. Es como si hablaras un idioma universal. Bueno, no es como, es hablar un idioma universal, el programar. Sí está fundamentado muchas cosas en el inglés, si no es que un 100%, pero el hecho de que tú conozcas un lenguaje, Java va a ser aquí lo mismo en China, en Japón, en Taiwán, en Estados Unidos y en México. Entonces, conocer un lenguaje quiere decir que puedes trabajar mundialmente. Puedes irte a vivir a España a gusto y trabajar para una empresa freelance en Suiza o vivir en Suiza y trabajar en una empresa freelance en Estados Unidos o trabajar en Estados Unidos a gusto, trabajando para ahí mismo y tienes esa libertad de poder moverte a cualquier parte del mundo. Claro, obviamente, siempre y cuando tengas un nivel considerable. Y también los ingresos económicos pues son maravillosos, ¿no? Esto ya lo hemos platicado una y otra vez. Pero ahora, aquí va la parte triste de la historia, porque no todo es felicidad y armonía. Yo he visto muchos youtubers y mucha gente que dice, no, sí, programador, lo mejor del mundo, conoces un montón de gente. Nadie habla de lo malo. Como toda carrera hay cosas malas. ¿Qué tan malas son? No son tan malas, pero sí llegan a un punto donde pudieran, digamos, ser la purga. La purga en el sentido de que si no pasas de aquí, pues no vas a tener todo eso, ese éxito o esos lujos que podrías tener en un futuro como programador. Una de las ventajas más importantes es el tiempo. Cuando inicias, tienes que dedicar muchísimo tiempo a estudiar. Porque aunque salgas de ingeniería y seas un máster en matemáticas y seas un máster en física, química y demás ingenierías, va a llegar un punto en el que vas a tener que estudiar los medios de programación actuales y los lenguajes de programación que se están utilizando en ese momento. Las actualizaciones son mensuales, es decir, si yo estoy realizando mi software y no tengo un control de versionamiento y no sé cómo controlar el versionamiento de mis actualizaciones o no hago un sistema escalable, es decir, un sistema escalable me refiero a un sistema que se pueda integrar más cosas sin afectar la base del sistema, podría encontrarme con que esas actualizaciones van a ser contraproducentes porque voy a empezar a utilizar funciones que ya desaparecieron. Y si actualizo el sistema y sigo utilizando estas funciones y no tuve el cuidado de hacerlo escalable, como les comento, entonces voy a caer en el problema de que me va a costar mucho dinero y tiempo
realizar estas correcciones. Lo que aprendes hoy puede que ya no sirva en 3 años. Ha pasado. Pasó, por ejemplo, con jQuery, pasó con PHP. No fueron 3 años, fueron más años. Pero al final de cuentas, los programadores de hoy en día no utilizan PHP, aunque en su momento fue una gran herramienta, un gran lenguaje. Hoy en día ya no es recomendado ni utilizado por las grandes tecnologías o las grandes empresas tecnológicas. Puede pasar que yo me haga un experto en mi área de PHP y si no me actualicé, pues en 3 años mi currículum ya va a estar obsoleto y ya no me van a contratar y no voy a estar ganando lo que ganaba antes. Entonces, esto requiere una actualización constante. Aparte, muchas veces en programación las jornadas laborales pueden ser extenuantes y larguísimas. Cuando hay bugs de nivel, bugs me refiero a errores, este, ahí pasan en las grandes empresas o pequeñas empresas y hay que estar al pendiente para resolverlos como equipo o individualmente, como te toque trabajar, pero a veces hay jornadas laborales muy, muy largas. Y hay errores que uno no puede corregir a la primera. Es donde viene la desesperación y la frustración. Muchas veces pasa que los programadores llegan a un punto en el que no pueden resolver algo y se bloquean. El blocker es un elemento conocido en las metodologías de desarrollo y es considerado pues un problema. Siempre cuando hay una preparación o un análisis predesarrollo que se llaman los dailies o la manera en la que todo el equipo da su punto de vista y da lo que hizo en el día, siempre se pregunta si alguien tiene un blocker. Un blocker es un bloqueo que, como lo dice la palabra, donde ya no puedes avanzar por una cuestión u otra, porque ya te cansó el código, porque ya estás estresado, porque tienes problemas familiares, etcétera, etcétera. Todos los programadores tienen un blocker y salir de un blocker es difícil. Y son situaciones de mucho estrés que pueden llevarte a decir, ¿sabes qué? Esto no es para mí. Este, muchas gracias, ¿no? Entonces, esas son las desventajas. No son feas. Nada más es como soporta, aguanta, estudia y sigue adelante y vas a ver que el éxito que vas a tener y la consecuencia de soportar todos estos problemas, pues va a ser que tú estés muy cómodo y ganando bastante bien. Entonces, la siguiente parte que les quería comentar es cuáles son los niveles de programadores. Bueno, aquí tenemos en la gráfica que tenemos el nivel semi-junior, que casi nadie menciona, el semi-junior, el junior, el semi-senior, el senior y el famosísimo unicorn. El semi-junior no lo considera la gente porque es aquel que trae muchas ganas de programar, que tiene los fundamentos, pero hace copy-paste de todo lo que ve sin saber qué carajos está haciendo. Pero que tiene conceptos de poder levantar un ambiente, de manejar un entorno de desarrollo más o menos, tiene sus conceptos básicos y puede moverse, pero no lo puede hacer sin ayuda de código que ve en internet. El junior es aquel que ya tiene cierto nivel de programación, que ya conoce un lenguaje, pero que tiene muchos errores de código. Y aparte, perdón, tiene muchas dudas sobre cómo aplicar la teoría en la práctica. Aunque tal vez conozca la estructura o la esencia del lenguaje de la programación, no tiene lógica de programador. El semi-senior es muy parecido al junior, pero ya tiene experiencia, que es la gran diferencia de uno y otro. La experiencia lo es todo en esto de la programación. El senior obviamente es aquel que ya está súper experimentado, que ya ha pasado por todos lados, se la sabe de todas, y es capaz de poder enseñar o dirigir a los semi-seniors y a los juniors. Ahora, el nivel unicorn es un nivel de programación donde ya conoces todas las herramientas de una aplicación. Es decir, los desarrollos se dividen usualmente de forma generalizada en frontend y backend.
¿Qué quiere decir el frontend? El frontend es todo lo que visualmente tú puedes observar u obtener con tus ojos en una computadora, ya sea un programa, una página web, etcétera, etcétera. Y el backend es todos los procesos que lleva atrás de esa visualización que tú percibes. Entonces, una persona que es un desarrollador nivel unicorn es aquel que puede crear tanto el frontend como el backend, pero no solo se detiene ahí, porque si pudiéramos solamente realizar frontend y backend, estaríamos hablando de un full stack. El unicorn va más allá y él sabe de diseño. Un unicorn es una persona que puede crear una aplicación de inicio a fin en todos sus elementos. Son muy difíciles de encontrar los programadores unicorn. No hay muchos y son muy cotizados y ganan bastante bien. Es digamos que es como el top del desarrollador. Pero eso no quiere decir que sea el top en programación, ¿ok? Vamos a entender y vamos a quedar claros en ese sentido. Ser un desarrollador te da las bases solamente para especializarte en algo. El hecho de que tú conozcas un lenguaje de programación como Java, JavaScript, Python, etcétera, etcétera, no te hace una persona ya que llegó al tope. Si eres un senior en un lenguaje de programación, tu carrera todavía le falta kilómetros para terminar. Saber un lenguaje de programación es la base para poder entender de lo que estamos hablando, de entender de arquitecturas, de infraestructuras, de protocolos de desarrollo, un montón de cosas que todavía le faltan a la carrera para poder desenvolver. Obviamente la motivación es que si llegas a un nivel de programación, cada cosa nueva que aprendas es tal vez un cero más a tu cuenta cuando te pagan. Entonces, cada detalle que vas aprendiendo nuevo, vas incrementando tu currículum y por tanto vas a cobrar más. Todo tiene una consecuencia. Entonces, sigamos con la gráfica. Los pasos para ser programador. Pues como aquí los enumeré, lógica, más lógica, un café, la lógica y al final código. ¿Por qué? El código es limitado. Ok, entendamos una cosa. El código es un lenguaje que no se le pueden agregar cosas nuevas. El código está estandarizado, a menos que haya una nueva versión y se le agregan palabras reservadas. Palabras reservadas me refiero a funciones que están internas cuando se manda llamar esa palabra en el código. Cosas que trae detrás. Cuando hablo de palabras reservadas, son mini ejecuciones que tiene ya esa palabra para poder desarrollarse y que yo pueda aplicar mi código más rápido. Entonces, entender el código no nos va a dar la programación al final. Entender el código solo es una parte. Y aparte en Internet hay un montón de reglas de código y está por todos lados, está Stack Overflow y demás foros donde podemos obtener información para poder realizar mi código. No es nada difícil irme a Google y sacar una función que me saque un reloj. Voy, saco, la agarro, la pego en mi código, está funcionando y vámonos. Eso ya me hizo semi-senior. La cosa es la lógica. La lógica va más allá y rompe la barrera del código. Si yo no tengo lógica, si yo no sé manejar la lógica de las cosas, no voy a poder llegar a ningún lado en programación. Porque a entender y aprender el lenguaje de programación no me va a costar más de un mes o 2 meses. El problema es la lógica. ¿Okay? La lógica y la teoría de la aplicación de esta misma, junto con el lenguaje de la programación, puede llevarme hasta 4 o 5 años a entenderlo y aplicarlo correctamente. Bueno, entonces decía, pero ¿por dónde inicio? O sea, mucho bla, 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 pero ¿qué carajos? ¿Cómo le hago para escoger un lenguaje de desarrollo? ¿Cuál es el que me queda más cómodo a mí? Bueno, yo les diría, primero, entiendan la estructura básica de la programación. Toda la programación tiene un fundamento. Ese fundamento
está hecho de los fundamentos de la programación, obviamente, donde nos explican qué son las variables, qué son las funciones, qué son los arreglos. Todos los lenguajes de programación tienen las mismas estructuras. Digamos que es la misma, diferentes canales para llegar al mismo fin. ¿Ok? Con Python puedo hacer un servidor web, con JavaScript puedo hacer un servidor web, con Java puedo hacer un servidor web, con C, bla, bla. Todos sirven para hacer un servidor web. Y al final de cuentas, yo voy a poder lograr mi cometido, que es crear un servidor web, pero depende del lenguaje. ¿Cuál me queda más cómodo a mí? Yo, desde mi punto de vista, recomiendo JavaScript y Python porque son los lenguajes más fáciles de utilizar. ¿Fáciles en qué sentido? En el sentido de que tienen muchas palabras reservadas y tienen muchas estructuras que ya están armadas para que yo solamente las pueda invocar y utilizar muy fácil. ¿Ok? Contrario censo de lenguajes como C, que no tienen esa estructura, no tienen este ensamblado de herramientas y cuestan un poquito más de trabajo de entenderlo. No quiere decir que no pueda iniciar con C. Obviamente, claro que puedo iniciar con C. Pero se recomienda, o yo les recomendaría, que JavaScript y Python son las mejores herramientas para poder iniciar a entender la programación. Ahora, hay un montón de lenguajes que empiezan. El primer error de alguien que quiere aprender programación es entender o preguntarse, ¿con cuál gano más? ¿No? Es el primer error que se comete. ¿Cuál paga más? Si buscamos en Internet, ¿qué lenguaje de programación paga más en México? ¿Y qué lenguaje? Ese es el primer error. ¿Por qué? Porque mucha gente que he tenido como alumno, de repente se mete a Java. Empiezan Java y Java y Java. Y después de 6 meses no saben utilizar Java y no le entienden. Pero vieron en un letrero en la escuela que Oracle paga 70,000 pesos mensuales si sabes utilizar Java. Y están duro y dale y no le entienden ni madres al Java. Entonces, se pasan a JavaScript, empiezan a entender un poquito más cómo está la onda y dicen, ok, va, por aquí sí le estoy entendiendo, y después que ya entendieron las bases o los fundamentos de la programación, entonces se pasan a un lenguaje de programación orientada a objetos. No voy a entrar mucho a detalles de tecnicismos porque sé que puede haber alguien que esté totalmente en nivel cero y vamos a tratar de que esta plática sea para nivel cero. Y tampoco que se me aburran los niveles altos. Entonces, ¿qué lenguaje escoger? No lo escojan dependiendo de cuánto pagan o cuánto dice Internet que pagan. No cometan ese error. Escojan el más cómodo para ustedes, el más fácil de entender. Insisto, Python y JavaScript son de los lenguajes más fáciles de entender. Ahora, ¿qué pasa con la evolución del aprendizaje? No se necesita ningún tipo de intervención o de institución para aprender programación. No se necesita ninguna carrera profesional o ningún tipo de ingeniería para saber programación o aprenderlo. No se necesita ser bueno en matemáticas ni bueno en nada de las ciencias exactas para aprender programación. Todo se puede aprender en YouTube, todo se puede aprender en manuales, todo se puede aprender preguntando. Pero la gran diferencia de aprenderlo sin escuela, como podemos ver en la imagen, es que nos va a llevar más tiempo, ¿ok? Mucho más tiempo en que tropezamos, en que preguntamos, en que hacemos, en que decimos. Llegar a un nivel senior nos va a costar mucho trabajo, porque partir a nivel de programación y entenderlo no está tan fácil por cuenta propia. Tienes que picar piedra y está difícil. ¿Por qué? Porque para empezar, casi todos los tutoriales de YouTube te enseñan programación para cuando ya sabes cierto nivel de lógica y de fundamentos de la programación. No hay quien te enseñe desde cero. Por eso se recomienda que si quieres aprender rápido y hacerlo de manera correcta y no cometer los clásicos errores que muchos programadores cometimos en su momento, es métete a una escuela para hacerlo más rápido. No es para que pagues
O sea, aquí en Bedu no es para que pagues, es para que lo hagas más rápido, ¿ok? Si tú vas a una escuela con gente que ya sabe programar, con gente que está hoy en día en las grandes empresas, como me ha tocado a mis alumnos, que en mis clases los pongo, a ver, vamos a hacer una simulación de un sprint real. Yo les voy a poner tareas y simplemente el que no pueda resolver la tarea está despedido, así muy ojete y todo, pero es el campo laboral real. Y exigimos o se exige un cierto nivel de desarrollo para poder salir y que el mundo no se te haga tan difícil a la hora que te enfrentes a entrevistas o a situaciones problemáticas en cuanto a desarrollo de producción. Entonces, por eso se viene la escuela. ¿Okay? Una escuela de programación te va a hacer la vida más fácil. O sea, sí, sí o sí. Si no vas a la escuela de programación, pues ¿qué va a pasar? Lo vas a lograr, sin duda. Yo confío en que cada quien puede lograrlo, pero te va a costar mucho más trabajo. Y quién sabe, cuando vayas a la mitad del camino, digas, esto no es para mí, porque nadie te explicó cómo hacerlo. Y puede que falles porque pierdas la confianza en ti, porque es difícil aprenderlo solo. ¿Okay? Por eso Udemy, bueno, ciertas marcas, ciertas diferentes escuelas, plataformas de enseñanza, recurren a enseñar cursos con videos, etcétera, etcétera, para poder hacerte la vida más fácil. Que tampoco son la gran maravilla, ¿no? No hay como alguien que te enseñe al tú por tú. O sea, poco aprender inglés es más fácil si alguien te está enseñando al tú por tú. A ver, habla conmigo y todo resulta un poco más ligero y más fácil. Es por eso que se insiste en que las escuelas tienen cierta calidad para poder enseñar y obviamente pues aquí en Bedu enseñan, todos los expertos que conozco son de alto nivel y todos yo los he visto en unos buenos carros. No sé, no sé qué tan buenos sean, pero sí los he visto subir muchísimo de nivel, por lo menos en sus unidades de automotoras y en sus vestimentas. Entonces, sí se ve que saben y a muchos han brincado a estar en México, a diferentes países, porque se los roban los otros países. O sea, es algo que hay que estar bien presente. Si eres muy bueno, te van a hablar de otro país y te van a decir, hey, vente para acá. Afortunadamente, yo trabajo freelance para Estados Unidos, entonces yo estoy perfectamente cómodo aquí en mi México querido. Y pues ya, como les comento, Bedu tiene, hay que meter el comercial de Bedu, obviamente, resuelve con su sistema Blended, que es un sistema de aprendizaje de alto nivel, que funciona. Yo les puedo comentar un caso súper rápido de una persona que estimo mucho o que en su momento fue una excelente alumna, que pasó era su tercer o cuarto escuela, me parece. Su esposo le había puesto un toque de queda de que si no aprendes esta vez, pues ya se acabó. Estuvo conmigo en clases, llegó conmigo con conocimientos medios y salió y ahora está trabajando como desarrolladora en una de las empresas más grandes de Guadalajara. Y le va muy bien. Entonces, es un caso rotundo de éxito de alguien que no había podido con la programación porque simplemente no se había parado alguien que le enseñara correctamente y que le diera los puntos exactos para poder dar ese brinco del blocker que de repente se topan muchísimos programadores y que ya no saben cómo salir de ahí. Entonces, si nos ve, pues saludos, ella sabe quién es. Y nada, para no aburrirnos mucho, voy a meter un poquito de código para que vean cuál es la lógica y nos vamos a adentrar a lo que es la lógica en sí. Entonces, que es el tema principal, ya voy a terminar esto con lo de PowerPoint y sigo con la lógica. Bueno, ¿qué es la lógica? La lógica está en todos lados. La lógica está en mi día a día, está en su día a día, en todas partes. ¿Cómo puedo saber la lógica? ¿Cómo representarla? Bueno, si yo agarro mi celular y no tiene batería, lógicamente necesito recargarlo, ¿cierto? Algo muy sencillo. Van a decir,
Pues sí, qué ridículo, qué absurdo. Vamos por ahí, vamos avanzando. Si yo, por ejemplo, voy a salir a la calle y veo que está nublado, lógicamente voy a llevar un paraguas por si llueve, ¿no? Eso podría decir, bueno, tal vez por si llueve. Si yo tengo hambre, lógicamente voy a ir a comer, a menos que no pueda. La lógica se basa en el efecto, o sea, el racional, lo que sea más racional para uno se representa con lo lógico, ¿no? Entonces, llevar esta lógica a nivel de programación no solo es que yo sepa utilizar el código, sino que yo pueda representar lo que estoy pensando en el código. Llevar a cabo esa transmutación de mis pensamientos a que se mueva el botoncito en la página web o en el programa, ahí es donde empieza a notarse la lógica del actuar de un sistema de programación o de un sistema o de una aplicación. Bueno, a grandes rasgos, ¿cómo funciona? Digamos, por ejemplo, voy a abrir no es necesario, si no conocen de lenguajes de programación, no se preocupen. Por el momento, voy a abrir una nueva ventana por acá. Perdón. Acá lo vamos a guardar. No importa si no conocen de nada de programación, no se preocupen, no les voy a enseñar programación ahorita. Eso lo podemos ver en el curso con todo el gusto del mundo y a detalle. El chiste es que, como les insisto, se les quede algo y no va a ser ahorita en 1 hora y media programación, pero quiero que se les quede los fundamentos de la lógica y el fundamento de la programación. Entonces, yo voy a crear aquí, voy a subir esto por acá, ahí está. Voy a crear una carpetita por aquí en mi escritorio y la voy a poner fundamento. Voy a jalar esta carpetita a mi entorno de desarrollo. No se preocupen, no necesitan hacerlo, solamente véanlo. Voy a crear un simple archivo que se va a llamar index.js con extensión de JavaScript. Voy a empezar a programar en JavaScript. ¿Ok? No se preocupen si le entienden o no. Si tienen alguna duda, me hacen notar, hey, tengo una duda. O le dicen al interventor para que me diga, hey, ya cállate y deja escuchar a los alumnos. Vamos a crear la lógica a nivel programación para que ustedes la vayan entendiendo. Entonces, ¿cómo crear una lógica? Imagínense que la programación es un universo en blanco. ¿Ok? Digamos que sintámonos dioses del Olimpo, dioses que podemos hacer lo que se nos pegue la gana. Tenemos la habilidad de construir lo que queramos. En mi caso, voy a hacer un universo medieval, digámoslo así, ¿no? Un universo medieval, voy a hacer una historia, un videojuego, como ustedes quieran llamarle. Se me ocurre que voy a hacer ahorita un personaje que se va a ser mi héroe. ¿Ok? Entonces, ¿qué necesito yo para poder crear una persona o un personaje ficticio? No me voy a ir a detalle del color de piel, del cabello, bla, 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 sino me voy a ir de forma general, como si creara un personaje en la existencia. Bueno, voy a crear, no se preocupen por la declaración de código, eso lo demás quiero que vean la lógica. Voy a crear un personaje. Esto es un objeto, es crear un objeto. Ni se angustien de lo que es un objeto. El caso es que cuando yo creo un objeto en un mundo, ¿qué es un objeto? Un objeto pues es un celular, una taza, una mesa. Eso es un objeto. Un objeto tiene propiedades, obviamente, y tiene acciones. ¿Ok? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una taza, ¿qué acciones podría tener esa taza? La taza puede guardar o contener el agua en su estructura. Eso es lo que puede hacer una taza. La taza no camina, la taza no te habla. La taza solamente contiene el agua involuntariamente, pero lo hace.
¿Y cuáles son sus propiedades? Pues la taza puede ser de color azul, rojo, verde, puede tener una manija, puede tener dos, puede tener determinada altura. Entonces, cuando decimos en programación que existe un objeto, decimos literalmente en el mundo virtual que es un objeto, una taza, ¿ok? Si yo quisiera, vamos a representar esta taza, vamos a hacer representada. Si yo le dijera, bueno, ¿qué propiedades tiene? Ok, ¿de qué color? Azul. ¿Qué más? Pues es de altura. ¿Qué altura tiene? Pues altura tiene en centímetros, no le voy a poner la letra CM, pero le voy a decir que tiene 15 centímetros de altura la taza. Ok. Entonces, yo estoy creando en este universo, ya en este momento, una taza que tiene el color azul y que tiene una altura de 15 centímetros. No estoy siendo específico, pero ya existe en mi universo de programación. ¿Ok? Entonces, ¿qué puedo hacer con esa taza? Puedo hacer lo que se me pegue la gana, puedo romperla. Entonces, ¿cómo le hago para romperla? Entonces, aquí viene la lógica de la programación. Yo no puedo romperla virtualmente. A menos que fuera un diseñador, creara una taza en 3D y la destruyera, hicieran partes más chiquitas. En programación, ¿cómo puedo destruir una taza? Dirán algunos. Bueno, primero tengo que lógicamente crearla armada para poder luego destruirla. Entonces, yo le puedo poner una propiedad o un elemento de la taza que es armada. ¿Está armada? Sí, con un true. Entonces, yo ya puedo desarmarla en algún momento. Puedo decirle que armada es falso. No está armada. Entonces, yo aquí estoy creando una taza con su estructura molecular, digámoslo así, que puedo destruirla cuando también se me pegue la gana. Esto es un objeto. Ok. Entonces, si un objeto en programación tiene propiedades y tiene funciones, entonces yo puedo hacer con él lo que se me pegue la gana, ciertamente. ¿Ok? Entonces, la representación de este objeto es aquí en JavaScript. Así. Es una manera de representar un objeto. Que yo puedo utilizar programación orientada a objetos. Recordemos que JavaScript, o para los que no saben, no es programación orientada a objetos. Yo puedo crear un objeto, pero no es la manera de poder reutilizar este objeto como en programación orientada a objeto. Sin entrar a mucho detalle, esa es la manera de representarlo. ¿Ok? Entonces, voy a ir con mi personaje. Voy a ir con mi personaje, var personaje. Cuando yo pongo var, quiere decir que estoy utilizando una palabra reservada, var es una palabra reservada, para decir que a continuación de lo que vaya de var, va a representar el nombre de la variable. ¿Ok? ¿Qué es una variable? Una variable, de forma técnica, es un espacio en memoria. ¿Ok? Un espacio en memoria. ¿Cuál memoria? La memoria de tu computadora o donde estés programando. Es un espacio chiquitito temporal donde vas a poder almacenar cosas utilizando la memoria de la computadora donde lo estás ejecutando. ¿Qué se puede almacenar ahí? Pues se puede almacenar muchas cosas. Pero el caso es entender que la variable es un espacio que reserva el sistema con la letra var. Inmediatamente le dice, reserva un espacio para guardar cosas. En este caso, yo le estoy poniendo un igual como si fuera matemáticas y le digo que esto va a ser igual a una cosa. Una variable puede ser igual a un número, a un número 1, a un entero. Puede ser igual a una palabra, un entero, una función, bla, 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 bla. No entremos mucho detalles. El caso es que al momento en que yo le pongo este signo de igual, le estoy diciendo, la palabra reservada var va a contener un 1.
aquí adentro y se va a representar por la letra o el conjunto de letras llamado personaje. Un conjunto de letras para que los humanos entendamos. ¿Ok? Entonces, declarar una variable es así. Una variable es un espacio de memoria donde yo puedo guardar lo que yo quiera. Entonces, yo voy a decir, voy a guardar un objeto. La representación de un objeto, JavaScript es con llaves. No se preocupen por eso. Aquí lo que vamos a ver es la lógica. Entonces, si yo tengo mi personaje medieval, pues voy a ponerle un nombre. Porque ya vimos que son las propiedades. Es una manera de crear un objeto. Voy a ponerle un nombre. Y este se va a llamar Batman. Bueno. Entonces, ya tiene mi personaje un nombre. ¿Qué tipo de personaje? Vamos a ponerlo todo en inglés. Va a ser un personaje guerrero. ¿Cuál es la siguiente cosa que va a tener mi personaje? Bueno, acuérdense que mi personaje tiene vida. Como la taza la armamos y la podemos destruir, mi personaje tiene que estar vivo. ¿Ok? Entonces, la vida de mi personaje va a tener un número 100 que va a representar el 100% de su vida. Recordemos que esto es un personaje ficticio. Entonces, también va a tener que les gusta magia. Va a tener magia al 3% o un número 3. Y va a tener dejámoslo aquí, que tenga vida y magia. Es un guerrero que tiene magia. Ahora vamos a decirle a nuestro personaje que tiene skills, habilidades escondidas. Otro objeto de habilidades escondidas, ¿por qué no? Y va a tener golpes especiales mi personaje, ¿ok? Entonces le vamos a decir que tiene el golpe de Avan. El golpe de Avan va a tener otro objeto dentro porque el golpe de Avan tiene propiedades. Estamos entendiendo de cada uno de los elementos que existen va a tener más propiedades y todas las propiedades que le queramos meter. Va a tener un recovery time de unos 15 segundos. Y también va a tener una fuerza de golpe, una force strength, más bien, que digamos, una intensidad de 5. Y dejámoslo así, para no perder el tiempo. Va a tener otro golpe, otro skill especial que se va a llamar Kamehameha. Kamehameha. Y este va a tener los mismos valores, pero va a haber una diferencia que este golpe de Avan va a estar activo, va a estar true, pero el Kamehameha no va a estar activo porque mi personaje todavía no lo adquiere. ¿Okay? Bueno, entonces ya tenemos un personaje que se llama Batman, que tiene 100 de vida, que tiene 3 de magia y que tiene 2 skills. ¿Qué puedo hacer con mi personaje? Bueno, mi personaje puede seguir incrementando en todos los niveles. Imaginémonos que le ponemos fuerza, agilidad, desempeño, experiencia, para que suba su experiencia, que tenga más skills, que use gemas especiales para poder evolucionar los poderes. No sé, podemos meterle un sinfín de cosas a mi personaje y también podemos comenzar a hacer enemigos. Entonces vamos a tener dos estructuras. Una que va a ser mi personaje primario, mi enemigo, y van a combatir en algún momento. Eso quiere decir que si yo creo un personaje enemigo, voy a copiar toda la estructura. ¿Qué les parece? Si creo mi personaje que se va a llamar Joker, que también sea Warrior, que también tenga 100 de vida, pero que su magia sea de 1. Tiene que ser un poco más débil que mi personaje y no va a tener ninguno de los poderes. Entonces, yo puedo crear un objeto e irlo instanciando, o sea, irlo mandando llamar, cambiando sus propiedades.
no nos metamos mucho detalle sobre eso. Pero yo quiero que vean ustedes cuál es la diferencia de crear dos objetos, que los vean. Entonces, si yo tengo mi personaje Joker y tengo mi personaje Batman, en algún momento yo los puedo enfrentar con una función. Y entonces empiezo a construir cosas. Creo una función y creo un arreglo y creo esto y creo aquello. Al final de cuentas, la programación tiene cierto nivel o tiene un límite de uso de su estructura. Es decir, yo puedo declarar variables, puedo crear funciones, yo puedo crear arreglos, yo puedo bla, 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 hacer cosas, pero tienen un tope, es como un índice. Lo que no tiene tope es la lógica de programación. Yo puedo empezar a crear la estructura del suelo, la estructura de las nubes, si llueve, qué tanto le afecta al usuario, si trae la ropa mojada. Puedo hacer tantas cosas como yo quiera con la lógica de programación. Esta lógica debe ser llevada más allá de cuando tú puedas crear código. Por ejemplo, les pongo un ejercicio muy sencillo. Imaginémonos que nosotros estamos encargados de todo un sistema de programación. Tenemos 40 o 50 programadores a nuestro servicio, todos están trabajando en súper armonía y llega el cliente y nos dice, oye, ¿sabes qué? Necesito que el servidor tenga un respaldo en caso de que se caiga. Ah, caray, tú como programador empiezas a pensar, ¿con qué función le aplico esto? ¿O con qué? No, no, pues no. O sea, la programación tiene un límite. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que empezar a utilizar mi lógica y mi experiencia que me va a decir, a ver, ¿qué tengo que hacer yo para que haya un servidor de respaldo? Entonces dices, bueno, voy a crear un dominio que se autobalancee, levanto dos servidores y que se vaya para uno lado y luego que se vaya para el otro lado. Ah, perfecto. Y si todo fue armonía y felicidad. Pero entonces, decidiste levantar los dos servidores en la zona norte de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque estaban más baratos. Ahí estaba más barato la hora del servidor. ¿Y sabes qué pasó? Que se fue la luz en toda la zona norte de Estados Unidos. En toda la zona norte. Y tus dos servidores chuparon faros. Entonces dices, oh my God, ¿qué voy a hacer? Pues lo pongo en la zona sur de Estados Unidos. Ah, ok, listo, ya me salvé. ¿Qué pasa si la zona sur se alimentaba de la misma planta de la zona norte? Y se fue la luz y las dos zonas chuparon faros. ¿Ok? Entonces tienes que empezar a pensar un poco más allá que la gente normal. Tienes que analizar, ir más allá, ser más intuitivo de cada una de las cosas y cada uno de los elementos que te rodean y de los problemas que te rodean. Si eres capaz de ver un poco más allá de lo que la gente normal puede, entonces programar se te va a hacer tan fácil como un juego de ajedrez. Así, súper fácil. Porque el lenguaje de programación lo puedes agarrar en Google. O sea, tan simple como, ¿sabes qué? Yo quiero hacer una función. Y le pones en internet, how to create a function in JavaScript. ¿No? Ah, mira, este W3 School me dice, ¿sabes qué? Así se hace una función y así se utiliza y ahí tienes tu programación. ¿Qué tan difícil fue? Nada, nada más vengo, leo las instrucciones de cómo funciona. Ah, mira, una función funciona así, me la voy a llevar, me la voy a traer aquí y listo. Y ya recibe 3 parámetros, ok, entonces eso quiere decir que uso mi nombre, le mando los parámetros 1, 2 y 3, listo, ya funciona, ya sirve mi función. No tuvo nada de ciencia. La cosa interesante va a ser en el momento en que yo como el cliente te diga, ¿sabes qué? Necesito que una función esté poniendo el latido del corazón del personaje. Que me lo ponga ahí abajito de una barra y que salga el latido del corazón respecto a los ataques que está dando y cuando lo lastiman.
Oh, Dios, entonces, ¿cómo le voy a hacer? Ahí es donde viene la lógica de la programación. ¿Cómo voy a hacer para que salga ese corazoncito, para mandárselo a frontend, para que esté palpitando y para que cumpla con toda la estructura y funcionalidades? Entonces el código se vuelve un poco irrelevante. Sí hay que conocerlo, obviamente, pero conocer un código no te hace programador. Programador te haces tú cuando empiezas a aplicar la lógica en tu código. ¿Ok? Porque, insisto, si quieres un reloj en internet, vas y buscas, lo vas a copiar, lo vas a pegar y va a funcionar el reloj. Y el cliente va a estar más que feliz de que funcione el reloj que pusiste. Pero a la hora que te pidan, ¿sabes qué? Quiero que el reloj haga esto cuando la manecilla llega al número tal. Entonces, ahí es donde vas a empezar tu problema, porque vas a empezar a buscar en internet cosas más específicas y ya no las vas a encontrar. Porque todo se basa en una estructura de código, pero la lógica solo la vas a tener tú. Y esa nadie te la va a dar. Esa es la diferencia de alguien junior, senior y unicorn. ¿Ok? Entonces, yo recomiendo, el primer paso es aplicar lógica en programación. Es el paso número uno que debes decir. Me preguntan, ¿cómo carajos le hago para aprender lógica? Tan simple como trata de resolver problemas. No matemáticos, no matemáticos. Ve un asunto en tu casa, ¿no? ¿Cuál sería la manera de resolver mi problema de que un perro viene y se hace popó en el jardín de mi casa? ¿Cómo lo resuelvo? ¿No? Mi carro está haciendo un ruido raro. ¿Cómo encuentro el problema? Esas son las preguntas que te debes hacer. ¿Cómo lo resuelvo? Tal vez no seas experto en mecánica, pero te las puedes ingeniar para por lo menos saber por qué hace el ruido, de dónde viene el ruido. Puedes ir con un experto en mecánica para, mira, esto y aquello. Pero por lo menos te entró la duda y ya dijiste, ok, puedo ver, puedo investigar y tal vez puedo resolverlo por mi cuenta, tal vez en mi mente. Pero entonces estás haciendo algo que ya no está haciendo la sociedad normal. La ventaja o la diferencia de un programador, un gran programador, es que tienes que enfrentar el mundo con preguntas. Tienes que enfrentar el mundo con soluciones. Si tú eres capaz de resolver un problema que alguien ha lidiado con él durante años, entonces vas a valer un montón profesionalmente y económicamente. ¿Okay? Entonces, la experiencia te va a llevar a que conozcas el código y puedas ir directamente a encontrar algo que quieras específicamente. Si quiero una función que haga esto y aquello, me voy por esta tecnología. Si quiero hacer esto, me voy por esta tecnología. Node no es mejor que Python, ni Python es mejor que Node. Los dos son muy buenos, son herramientas que sirven para dos cosas diferentes. ¿Ok? Java sirve para otra cosa diferente, que pueden tener el mismo fin común, totalmente de acuerdo, pero al final no dejan de ser lenguajes de programación. Entonces, elige un lenguaje. No trates de consumir muchos. Elige un lenguaje. Aférrate a él. Aférrate al lenguaje. Trata de entender su lógica y después aplica tu lógica para resolver problemas. Puedes resolver problemas tan sencillos como conectar un foco automatizado con un Arduino para que cuando aplaudas se apague el foco. Muchas veces los alumnos o gente que está aprendiendo me dice, es que ya me atoré porque no tengo retos, no me puedo poner un reto solo, necesito un problema a resolver. Pues, hay tantos problemas a resolver que agárrate un Arduino y trata de programarlo. Arduino es lo más sencillo del mundo para programar. Es todavía más sencillo que JavaScript y que Java. Y con el Arduino vas a programar que prenda LED y que se apague. Y lo vas a llevar un poco más allá, que se prenda y se apague el LED de tu cuarto, ¿no? Y llevar esta estructura o esta lógica de programación a la vida real. Claro, se necesita cierto nivel de conocimiento, pero que vas a ir adquiriendo poco a poco. Recomendación, utiliza la lógica de programación en todo momento, no dejes de estudiar y siempre, siempre, siempre acércate con alguien que sepa. No vas a aprender, vas a aprender súper, súper rápido cuando trabajas con alguien que conoce lo que está o que sabe lo que está diciendo.
no que titubea, que sabe y entiende la estructura y la esencia de su código o de su funcionalidad. Eso te va a abrir las puertas a un mundo que no te imaginas y aparte te va a ir súper bien económicamente. Vas a viajar por todo el mundo y te va a ir excelente. Vas a ser un programador de alto nivel. No importa si vienes de vender tacos, no importa si vienes, que no quiero decir que ninguna de las profesiones sea mala, sino que la vida te trató duro, que te fue difícil avanzar, que tú estás cansado de no conseguir trabajo. Esta es tu oportunidad de ganar lo que no te imaginas. Es tu oportunidad de cambiar tu vida y de los que te rodean. Lo he visto gente, yo he estado en la situación de no estar atorado laboralmente, estar atorado profesionalmente y dar este salto tremendo a un mundo de maravillas, de experiencias increíbles, de amigos inimaginables y de recorrer aquí y allá con una calma, una tranquilidad de saber que tu situación profesional y económica está salvaguardada por tu conocimiento. Es el momento, toma la decisión. Es muy bueno salirte de la zona de confort. Si estás ganando cierta cantidad de dinero y quieres ganar 5 veces más, ya sabes qué hacer. Entonces, inicia por la lógica, tranquilo, es difícil, no por eso pagan mucho, esto es difícil, pero aquí en Bedu, con todo el gusto del mundo, ya saben, terminado el curso, yo sigo en línea con todos, los que quieran, les ayudo en todos sus proyectos que quieran, con todo el gusto del mundo. Siempre estoy con ellos, chateamos un montón de veces, nos reímos, nos hemos ido a echar unas chelas, todo está súper bien, yo siempre voy a estar accesible con ustedes, aunque no sea de Bedu, comuníquense, saben mi correo, tienen dudas, aquí estoy.